Pintando con luz. La fotografía cinematográfica. Por Lucía Solaz. 1. Evolución de la fotografía. El director de fotografía es el puesto técnico que más fama ha conseguido y no es extraño citar su contribución al éxito de una película. Sin embargo, persiste un malentendido sobre la naturaleza de su trabajo. A esta confusión ha contribuido el hecho de que su función haya tardado entre 10 y 20 años en precisarse. En los inicios del cine, un único hombre, el operador, se ocupaba de todo lo relativo a la fotografía de una película. Actualmente, se necesita todo un equipo colocado bajo su dirección, en conexión con eléctricos y maquinistas. El operador del cine mudo hacía girar la manivela de la cámara. Se ocupaba del encuadre y el enfoque y realizaba sobre la marcha los trucajes que más tarde harían las máquinas de laboratorio, como la sobreimpresión y los fundidos a negro. Aunque el motor mecánico que arrastraba la película se inventó muy pronto, fueron muchos los operadores que lo ignoraron hasta incluso después de 1930 y continuaron trabajando a mano. La velocidad de rodaje era de 16 imágenes por segundo, lo que suponía 2 vueltas por segundo o 120 vueltas por minuto. El operador debía percibir este ritmo en su interior, por lo que, para ser un buen operador había que tener ritmo. Para obtener los efectos especiales, el operador aceleraba o ralentizaba esta velocidad de base e incluso rodaba al revés en las películas con trucaje o en el cine cómico. El pionero fue, una vez más, George Méliès, quien creaba sus trucos de hombres multiplicados, cortados, contraídos o dilatados en el mismo plató, sin recurrir a manipulaciones obtenidas en laboratorio. El operador único debía ocuparse también de la calidad de la fotografía, que era notable. Las copias desgastadas o en mal estado que se suelen proyectar actualmente no le hacen justicia. Aunque los primeros operadores se habían formado en general como fotógrafos. En cine no contaban con la posibilidad de la imagen fija de jugar con el tiempo de exposición para compensar una luz débil. Dado que en cine el tiempo de exposición es invariablemente breve y exige mayores cantidades de luz, el sol se convirtió en el principal proveedor. El cine de los inicios utilizaba todo lo posible la luz solar, puesto que los soportes eran poco sensibles y los sistemas de iluminación artificial todavía reducidos. Sin embargo, ya se sabía cómo modular esta fuente para crear ambientes luminosos. Mediante el empleo de vidrieras, toldos para tamizar, difuminar o enmascarar completamente la luz con el fin de conseguir efectos nocturnos. La luz natural podía complementarse o sustituirse por lámparas de cuarzo de vapor de mercurio que resultaban bastante peligrosas para el equipo. Además de la fotografía, los operadores recogían la tradición teatral. Dramaturgos como Max Reinhardt en Alemania o David Belasco en Estados Unidos crearon nuevos estilos de iluminación, siendo el primero formalista y naturalista el segundo. El nacimiento de la luz modulada en cine se produjo cuando los operadores trataron de imitar el efecto teatral de iluminar a los personajes por una única fuente presente y visible. De este modo, los actores cinematográficos eran iluminados por una ventana, una chimenea o una lámpara. No obstante, el cine comenzó rechazando el claroscuro, quizá por miedo a que el espectador lo considerase una deficiencia técnica. Todo debía ser plano y estar inundado de luz, de modo que la iluminación quedaba neutralizada y solo servía para ver lo que se filmaba. El contraluz fue el primer efecto fotográfico en exteriores que rompió con la iluminación plana. Poco a poco fue naciendo la idea de un estilo fotográfico en cine. Idea que maduró bajo la influencia plástica de las películas alemanas y escandinavas, regiones en las que la luz solar siempre ha tenido una significación dramática y emocional especial. Mientras que los pioneros europeos de la iluminación expresiva en cine han sido injustamente olvidados, los norteamericanos dieron a conocer mundialmente a su pionero, el operador de D.W. Griffith, Billy Bitzer. A él se le atribuye la invención del primer plano, del contraluz, del desenfoque artístico, del efecto de apertura y de cierre del iris y del fundido en negro. Sin embargo, la mayor parte de estos efectos estaba siendo experimentado de forma independiente por operadores de todo el mundo. El operador se fue convirtiendo en un personaje importante, pero no alcanzará toda su influencia hasta el fin del cine silente, con la adopción de la película pancromática. La película ortocromática empleada hasta entonces reaccionaba de forma diferente dependiendo de los colores, ennegreciendo los rojos e ignorando los azules. Este tipo de película implicaba una serie de problemas de maquillaje, iluminación y construcción de decorados que la película pancromática, sensible a todos los colores, alivió.
Esta película también toleraba el uso de lámparas incandescentes, con lo que renovó así las posibilidades de iluminación. Todo ello permitió que Carl Dreyer filmara, con su operador Rudolf Maté, una de las obras maestras de la última época del cine mudo. La Pasión de Juana de Arco, La Passion de Jeanne d'Arc, 1928, en primeros planos sin necesidad de maquillaje. Los primeros Oscar de 1927 incluyeron a la fotografía en el apartado Cinematographer. Los primeros directores de fotografía en recibirlo fueron Charles Rassier y Karl Struss por su trabajo en la película de F.W. Murnau Amanecer, Sunrise, 1927, un magnífico ejemplo de las tentativas de la última época del cine mudo de combinar la calidad artística europea y el poder técnico y económico del sistema americano. Todas estas conquistas quedarían temporalmente anuladas con la llegada del cine hablado. Las ruidosas cámaras debieron ser aisladas en cuartuchos insonorizados donde el director de fotografía y el operador sufrían un verdadero suplicio. No solo estaba en juego la fluidez de la cámara, sino que las escenas con diálogos, rodadas simultáneamente con varias cámaras, impedían los efectos fotográficos sutiles y obligaban a iluminar el plató de modo uniforme. El sonoro también obligó a cambiar las fuentes de iluminación, ya que las lámparas de vapor de mercurio y las de arco tuvieron que ser descartadas debido al ruido que generaban. No obstante, estos inconvenientes fueron superados rápidamente. Los rodajes en exteriores permitían liberarse de los problemas del ruido. La cámara se forró con una especie de funda insonorizadora que le devolvió la movilidad y los directores de fotografía pronto dominaron las nuevas condiciones de iluminación. Hacia 1930 el cine recuperó gran parte de su refinamiento fotográfico. En la época del Star System, también la fotografía estaba al servicio de las estrellas, que solían tener un operador oficial que las hiciera brillar con todo su esplendor. Así, William Daniels iluminaba a Greta Garbo, mientras Leega Arms hacía lo propio con Marlene Dietrich. En Europa, esta práctica era mucho más infrecuente, pues se solía producir una alianza estrecha entre el director de fotografía, el decorador y el director, al servicio de una película donde los actores no eran necesariamente el foco principal. En esta época, los directores hollywoodienses se centraban más en el texto y en la interpretación, lo que concedía a los directores de fotografía un mayor grado de libertad. De este modo, les era posible adoptar iniciativas e imponer su propio estilo de iluminación en las películas. Lee Garnes reivindicaba la concepción de una iluminación que procede de la parte superior. Northlight. De modo similar al de los cuadros de Rembrandt. Mientras Arthur Miller, partidario de un estilo de fotografía contrastado y brillante, con sombras duras, se ocupaba de que los muebles y accesorios estuvieran cuidadosamente barnizados para hacer brillar la luz. Al mismo tiempo, los grandes estudios, en perpetua competición, trataban de definir su propio estilo fotográfico y pedían a los directores de fotografía que se ciñeran a él. De este modo, mientras en las películas familiares de la MGM triunfaba el estilo claro y luminoso. Ibki. En las producciones de la Warner, con una imagen basada en la película social, policíaca y de atmósfera, se adoptó un estilo fotográfico con claroscuros, más dramático y realista, low-key. La fotografía era una de las preocupaciones principales del cine de la época. El trabajo de Greg Toland para Ciudadano Kane, Citizen Kane, o Orson Welles, 1941, recibió muchísima atención y fue muy alabado. Su mayor novedad visual fue adoptar objetivos de gran angular que exageraban el espacio y permitían una gran profundidad de campo, así como tomas en contrapicado que permitían ver los techos. El hecho de no poder utilizar los techos para colocar las pasarelas con las baterías de focos obligó a cuestionarse la iluminación y encontrar nuevos modos de enviar la luz hacia el decorado. El sistema exclusivo Technicolor realizó sus primeras apariciones a principios de los años 30 en su versión bicroma. Perfeccionado en procedimiento tricromo, sería de uso común a finales de los años 30. Este sistema patentado planteaba algunos problemas para el director de fotografía, pues suponía la intervención en el diseño de consejeros oficiales de la casa Technicolor. Para evitar la obtención de colores deformados, esos asesores reclamaban la exposición máxima para la película, lo que acabó con la delicadeza del blanco y negro. Las tensiones entre los directores de fotografía, que buscaban efectos de atmósfera y modulación, y el personal de Technicolor eran frecuentes. A pesar de todo, en algunos casos se logró una buena fotografía e incluso se encontró un uso matizado y armonioso del nuevo sistema.
Las películas en Technicolor tenían un estilo voluntariamente chillón semejante a un cromo que no siempre correspondía al deseo de los directores de fotografía ni tampoco se debía forzosamente al sistema. Se trataba más bien de una opción estética deseada por el estudio y favorecida por los asesores. En la MGM, por ejemplo, Louis B. Mayer fue seducido por los colores más vivos de la Fox y abandonó los tonos pastel de sus primeras producciones en color. El scope, aparecido en los años 50 e impuesto por los productores en los 60 con el fin de rivalizar en espectacularidad con la televisión, supuso una nueva fuente de problemas para los directores de fotografía. Aunque los obstáculos técnicos fueron desapareciendo poco a poco, todavía persistió la reticencia de muchos directores de fotografía ante este formato. Otras revoluciones habían comenzado. El neorrealismo italiano primero y la Nouvelle Vague francesa después salieron de los estudios y comenzaron a buscar un sistema de iluminación con menos glamour, más cercano a lo cotidiano. Esto fue obra principalmente del director de fotografía G. R. Aldo, La Terra Trema, Luchino Visconti, 1948 y Umberto D. Vittorio De Sica, 1952, y de los pioneros franceses Henri Decae y Raoul Coutard. El trabajo en estudio había favorecido la utilización de un sistema complejo de iluminación que trataba de modelar la luz en blanco y negro dándole profundidad, combinando varias capas de luz de funciones muy definidas. Una luz principal, key light, compensada por una luz de relleno, fill light, que liberaba las sombras y un contraluz, backlight, que separaba a los actores del fondo rodeando sus cabellos con un halo. La Nouvelle Vague retomó del neorrealismo italiano el rodaje en decorados naturales, es decir, decorados con techo. Además, Jean-Luc Godard quería que los actores y la cámara se pudieran mover libremente y la innovación de Raoul Coutard para al final de la escapada. About the Shuffle, 1960, consistió en liberar el decorado de todo el denso sistema de iluminación. En lugar de dirigir el haz luminoso de los focos desde las pasarelas del techo hacia abajo, donde estaban los intérpretes, se proyectaban las luces hacia el techo. La luz llegaba así a los actores de forma indirecta y, por lo tanto, difusa, sin sombras marcadas. La luz lo invadía todo casi uniformemente y los actores podían moverse libremente. Este estilo fotográfico tuvo un éxito inmediato. La ruptura con cierta estética amanerada y la creación de una imagen nueva tuvo una gran influencia, incluso entre los directores de fotografía norteamericanos. Sin embargo, como apunta el maestro de la luz Néstor Almendros, los métodos de trabajo simplificados y económicos aumentaban la productividad, no la calidad. Se había pasado simplemente, en lo que se refiere a la imagen, de una estética con sombras a una estética sin sombras, que había acabado por destruir la atmósfera visual en el cine moderno. 1. En los años 70, quizá como reacción a esta revolución de lo natural, apareció otra moda, la del color desleído, poco saturado, asociado a un difuminado de los contornos por difusión. Se trataba de una nueva forma de desenfocado artístico. Más cerca de la pintura impresionista que de la fotografía de estudio, que huía del efecto de tarjeta postal retocada que había utilizado el color hasta entonces. Este sistema de luz suave, que generaría inevitablemente un nuevo academicismo, trajo consigo múltiples investigaciones fotográficas que ayudaron a eliminar rigidez a la fotografía cinematográfica. La utilización de tules delante del objetivo o filtros con efectos de neblina. Diversas manipulaciones destinadas a quebrar los colores vivos o el contraste, película sobreexpuesta, subexpuesta, etc., fueron una forma de aprender a dosificar el color hasta reducirlo al máximo. También comenzaron a fabricarse nuevos tipos de proyectores. Softlight, que proporcionaban una luz reflejada, suave y difusa, ya que en lugar de orientarse directamente hacia el sujeto, se dirigía hacia el fondo de una caja que la devolvía. En los 80 regresó el gusto por los colores vivos y la luz precisa y dura, dejando en segundo plano los efectos elaborados de estudio, pero aprovechando todo lo descubierto en el periodo anterior. Directores como Raúl Ruiz o Wim Wenders llamaron para sus películas a Henry Alecan, fotógrafo de La Bella y la Bestia de Cocteau y símbolo de la fotografía relamida y de la calidad francesa. Se huía de la naturalidad grisácea y se reivindicaba lo barroco, lo artificial. También se regresa de un modo nostálgico al blanco y negro, convertido en sinónimo de refinamiento estético. Actualmente,
Las nuevas posibilidades técnicas permiten una fotografía totalmente natural, obtenida con la luz ambiental y que deja a los actores más libres que nunca para moverse. Especialmente los proyectores HMI luz de día, que consumen poca electricidad, despiden poco calor y ayudan a equilibrar interiores y exteriores. También existen objetivos luminosos de gran abertura y nuevas películas sensibles en color que permiten rodar de noche en condiciones de poca luz, algo reservado hasta entonces al blanco y negro. Todos estos avances facilitan la tarea del director de fotografía, que no necesita preocuparse tanto de la luz y se puede centrar en la construcción de la imagen y en obtener tonos armónicos a lo largo de toda la película. Según Almendros, la tendencia actual parece sintetizar lo viejo y lo nuevo de un modo equilibrado y hace una observación muy oportuna. Hay que aspirar a descubrir una atmósfera visual diferente y original para cada película y aun para cada secuencia. Tratar de obtener variedad, riqueza y textura en la luz, sin renunciar por ello a ciertas técnicas actuales. 2. El director de fotografía. En el sistema de estudios de Hollywood el director de fotografía era considerado un técnico. Sin embargo, es mucho más que eso. Desde luego que la maestría técnica es importante. Pero por encima se sitúa la manipulación de las luces y las sombras. Del color y el tono, del espacio y el movimiento, con el fin de crear un ámbito con carga emocional para la acción cinematográfica. Para Néstor Almendros, las cualidades principales de un director de fotografía son la sensibilidad plástica y una sólida cultura. Lo que llaman técnica cinematográfica no posee más que un valor secundario. Es cuestión, sobre todo, de ayudantes. 3. En manos de un maestro, el proceso técnico de esta disciplina se eleva a la categoría de forma artística. Se trata entonces de pintar con luz. La noción de pintar con luz, o esculpirla, es empleada por diversos directores de fotografía y nos recuerda que, aunque sus herramientas técnicas básicas y procedimientos están directamente relacionadas con los de los fotógrafos, el trabajo del director de fotografía tiene a menudo raíces más profundas en la historia del arte. Los pintores del Renacimiento, esforzándose por conseguir un mayor sentido de realismo tridimensional, introdujeron el concepto de fuente de luz, además de muchos de los efectos dramáticos que vemos en las películas, como el claroscuro. Su influencia, así como la de pintores y movimientos artísticos posteriores, es enorme. Los modelos sobre los que se basa un director de fotografía pueden ser otras películas, cuadros, grabados, fotos o documentos de la época para películas históricas, etc. La conquista del color ha provocado que muchos realizadores y directores de fotografía acudan a la pintura en busca de inspiración, estudiando y asimilado en profundidad los valores cromáticos y lumínicos de ciertas obras pictóricas. Los resultados cinematográficos dependen de la capacidad de reelaboración en función de las posibilidades expresivas del cine y de la coherencia estilística del texto. Es posible encontrar citas explícitas y claras sugerencias pictóricas en la utilización del color, de la luz y de la composición en los encuadres de ciertas películas de Pasolini. Los cuentos de Canterbury, Il racconti di Canterbury, 1972, Bergman, Gritos y susurros, Bisningara a Kaaroupi, 1972, Antonio Uni, El desierto rojo, Desert Horazou, 1965, Stanley Kubrick, 2001. Una odisea del espacio o Barry Lyndon, 1975, Wim Wenders, París, Texas, 1984, y en los filmes de Peter Greenaway. El referente pictórico puede asumir distintas funciones en un texto fílmico. Las frecuentes citas de la pintura manierista que aparecen en el cine de Pasolini están relacionadas con la poética de un autor que había asumido en su estilo personal el exceso, el preciosismo y la deformación plástica y cromática típicos del manierismo pictórico. En cambio, una película histórica como Barry Lyndon recurre a la pintura inglesa del siglo XVIII para recrear las tonalidades cromáticas y atmósferas lumínicas propias de una época pasada con coherencia. La capacidad de plasmar cinematográficamente sugerencias pictóricas es una de las competencias del director de fotografía. Aunque después es el director el que, a través de la estructura completa del texto fílmico, define su valor y significado. De acuerdo con Néstor Almendros, el director de fotografía sirve para casi todo y para casi nada. Sus funciones varían tanto de una película a otra que no se pueden definir de una manera exacta. 4. A veces se limita a estar sentado,
supervisando la imagen. En producciones con bajos presupuestos y un realizador inexperto. Sin embargo, el director de fotografía puede decidir no solo los objetivos a emplear, la iluminación y la atmósfera visual de cada escena, sino también la naturaleza misma del encuadre, los movimientos de cámara y la coreografía de los actores. Almendros manejaba él mismo la cámara siempre que podía y llegaba a opinar sobre la selección de los colores, los materiales y las formas de los decorados y el vestuario. No obstante, señala que el director de fotografía está ahí para ayudar al director y no debe tratar de imponer su estilo. Para Antonio Costa, el trabajo del director de fotografía consiste en buscar o producir aquellas condiciones de luz que, combinadas con las técnicas de filmación y revelado, conduzcan al resultado fotográfico previsto por el guión o exigido por el director. 5. Según Paul Willard, 6. La principal responsabilidad del director de fotografía es crear el ambiente y la atmósfera de la película con su iluminación. Dependiendo del estilo del director, el director de fotografía puede decidir el aspecto del filme por sí mismo o, después de reuniones con el director y usualmente con el departamento artístico, puede iluminar el decorado como crea conveniente. Por otra parte, el director puede tener ideas muy concretas sobre el aspecto que debería tener el filme y será entonces tarea del director de fotografía el satisfacer estos deseos. En términos generales, el director de fotografía es responsable de organizar y controlar la iluminación de un filme y la calidad de la fotografía. Las relaciones entre la luz natural y la iluminación artificial, que se utiliza incluso en exteriores, y las técnicas de revelado dan como resultado la calidad fotográfica de la imagen. Como observa Peter Ettedgui, 7, el director de fotografía, trabajando estrechamente con el director, es la fuerza detrás del personaje invisible presente en todos los filmes. La cámara. La cámara es siempre un participante del drama, seleccionando no solo qué revelarnos, sino también afectando sutilmente el modo en que respondemos emocionalmente a lo que vemos. Si en el siglo XIX la ópera era el lugar donde se daban cita todas las artes de la época, actualmente es el cine el medio que se ha hecho cargo de esa responsabilidad y la cámara es un elemento crucial para el esfuerzo de todos los que participan en un filme. El guión. La visión del director. La creatividad de los diseñadores de producción y de vestuario. Las interpretaciones de los actores. El trabajo de los diferentes técnicos, la complicada logística y la enorme cantidad de presiones en un rodaje no son nada sin el momento mágico en el que la cámara comienza a funcionar. Solo entonces se transforman todas las esperanzas y sueños, todo el duro trabajo, en realidad fotográfica. La responsabilidad de este acto de transformación, y de todas las expectaciones que la acompañan, descansa sobre los hombros del director de fotografía. Aparte de consideraciones técnicas y artísticas, el director de fotografía debe ser un verdadero comunicador, capaz de entender y absorber los esfuerzos de otros miembros clave de la producción. Muchos directores de fotografía, en el proceso de trabajar con directores particulares, han ayudado a expandir y realzar el vocabulario y la gramática del lenguaje cinematográfico. Jack Cardiff con Michael Powell, Sven Nykvist con Ingmar Bergman, Raoul Coulthard con Jean-Luc Godard y François Truffaut, Gordon Willis con Woody Allen y Francis Ford Coppola, etc. Como hemos visto, algunos han estado involucrados con el nacimiento de nuevos movimientos cinematográficos. Coulthard con la Nouvelle Vague en Francia. Ravi Müller con el nuevo cine alemán en los 70, o con el principio de un nuevo estudio, Douglas Slocum con los Ealing Studios de Michael Balcoun en los años 40. Durante bastante tiempo la función del director de fotografía fue muy infravalorada y solo se estimaba su contribución en relación a la obra de un director con el que hubiera desarrollado una colaboración especial. De ahí que estuvieran destinados a aparecer siempre en pareja. Billy Bitzer y D.W. Griffith, Edward Tise y Eisenstein, G. R. Aldo y Visconti, Ben Reynolds y Stroheim, Greg Toland y Orson Welles, Anatoly Golovnia y Pudovkin, Ron Howlett y Stanley Kubrick, etc. Hoy en día, por el contrario, se habla de un nuevo divismo por parte de los directores de fotografía, parecido al que ostentan los técnicos de efectos especiales. Ambas funciones tienden, por otra parte, a integrarse. En el proceso creativo de una película están adquiriendo creciente importancia las nuevas tecnologías. Steadicam, Panaflex, objetivos ultrasensibles, etc.,
y el director de fotografía desempeña cada vez más un papel más amplio en lo que se refiere a experimentos que están a caballo entre el cine tradicional y la electrónica. Para Costa. Este nuevo divismo de los cinematographers es en realidad un divismo de la técnica. 8. Dejando aparte los raros casos de los directores que se ocupan directamente del aspecto fotográfico de sus filmes. Mario Bava en La máscara del demonio. La maschera del demonio. 1960. O Hermano Olmi en El árbol de los zuecos. L. Albero de Glizocoli. 1978, y las colaboraciones más o menos prolongadas director de fotografía. La unidad y la coherencia de un director de fotografía no pueden medirse según las dimensiones de sus trabajos. Aunque la relación clave del director de fotografía es con el director de la película, lo contrario es también cierto a menudo. Orson Welles reconoció la importancia del visionario Greg Toland en la dirección y producción de Ciudadano Kane. Sin embargo, esto es una excepción y normalmente los directores de fotografía aceptan que es el director el que tiene el poder de decisión y la responsabilidad de la visión general del filme. Siendo el cine principalmente un lenguaje visual. Los momentos cumbre de su evolución, como el ejemplo de Ciudadano Kane, han sido casi siempre el resultado de una química creativa entre el director y el director de fotografía. 2.1. Competencias y jerarquías. Los primeros operadores eran antiguos fotógrafos o fotógrafos de plató que aprendía el oficio sobre la marcha. Ahora, las bases del trabajo se enseñan en la mayor parte de las escuelas de cine. No obstante, sigue siendo tradicional. E incluso obligatorio en algunos países como Estados Unidos con las reglas sindicales, conseguir el título de director de fotografía o operador jefe tras una trayectoria muy definida. Es habitual que el aspirante comience como tercer ayudante de operador, que se ocupa de colocar y retirar la película, llevarla al laboratorio e irla a buscar, después. Como segundo ayudante, se encarga de redactar los informes sobre las condiciones técnicas del rodaje, del mantenimiento y de la carga de la cámara y otros cometidos varios. Como primer ayudante de operador se encarga del enfoque, finalmente, como cámara u operador, se ocupa del encuadre. La distribución de las tareas puede variar mucho dependiendo de los países. En Estados Unidos, el director de fotografía debe respetar una norma sindical que le prohíbe ocuparse del encuadre, algo que no sucede en Europa. Así, cuando directores de fotografía europeos como Sven Nykvist o Néstor Almendros han sido invitados a participar en producciones estadounidenses, han lamentado no poder mirar por el visor para controlar el encuadre. Sin embargo, otros directores de fotografía defienden que es más fácil controlar la iluminación y pasearse por el plató si no hay que tener el ojo pegado al visor. Los dos sistemas de contratación existentes inciden en el trabajo del director de fotografía. En el este de Europa, los directores de fotografía reciben un salario regular, aunque no demasiado elevado, que les permite participar en las semanas de preparación y estar mucho más asociados al proceso de buscar y analizar lugares de rodaje. En el resto de Europa y en Estados Unidos, por el contrario, impera un sistema de contratación por semanas que se convierte en un arma en manos de la productora. Los contratos de los técnicos son muy cortos, es raro que se prolonguen durante todo el rodaje y los pueden despedir en cualquier momento. Las atribuciones del director de fotografía varían muchísimo de un país a otro. Como hemos visto, puede hacerlo todo, desde manipular la cámara a decidir sobre los planos, si su director es inexperto o se preocupa poco por ese tema. Puede limitarse también a estar sentado al lado de la cámara porque un amplio equipo se ocupa de todo, especialmente el jefe de eléctricos. El jefe de eléctricos o gaffer es muy importante para un director de fotografía, ya que no solo se ocupa de llevar la electricidad y de diseñar la instalación y la colocación de los focos, sino que también anticipa sus problemas y necesidades. En ocasiones se han formado parejas de director de fotografía y jefe de eléctricos que trabajan juntos durante años. Otras veces, los directores de fotografía se hacen durante el rodaje con una familia de colaboradores habituales, cámaras, maquinistas, eléctricos, acostumbrados a sus métodos. Una de las divisiones de trabajo más discutidas y problemáticas es la que separa el encuadre de la iluminación. En Estados Unidos, el director de fotografía puede iluminar el decorado y los actores, pero debe dejar que el director y el cámara determinen lo que se verá a través del objetivo. Hay quien considera este reparto de las tareas aberrante, pues una iluminación solo tiene sentido en relación a un encuadre dado.
También puede darse la situación contraria, en la que el director de fotografía esté tan implicado en el encuadre que se convierta en una especie de asesor de dirección en lo que se refiere a los movimientos de la cámara e incluso de los actores, limitando así las iniciativas creativas del cámara. Finalmente, aunque el director de fotografía vigile el etalonaje que se lleva a cabo en el laboratorio con el fin de armonizar el valor e intensidad del color de todos los planos de la película, se suele encontrar, para mayor oprobio, con que su poder acaba o disminuye considerablemente en las puertas del laboratorio que revela las películas. En la época clásica del cine el aspecto visual era resultado de un acuerdo más o menos estrecho entre el director de fotografía y el director artístico. Dependiendo del caso, cada uno tenía una parcela de poder más o menos extensa. La relación entre el director y el director de fotografía adopta distintas formas dependiendo de la época y de las costumbres. El cine clásico de Hollywood descansaba, en general, en un reparto muy estricto de las tareas en el que todo el mundo se preocupaba por no invadir el territorio ajeno. El director de fotografía tenía asignado el control de la imagen, mientras la dirección de actores era tarea del director. En muchas ocasiones, el director se limitaba a explicar al director de fotografía el sentido general de la escena y dejaba al director de fotografía a solas en el plató para que éste organizara la construcción técnica del plano, el movimiento, la iluminación y los ángulos de toma. Aunque los directores solo se ocuparan de los actores, muchas veces le eran atribuidos los logros visuales de sus directores de fotografía. Esta situación convirtió al director de fotografía en el rey del plató y cuando se encontraba con directores que tenían su propia concepción de la fotografía, los enfrentamientos eran inevitables. Así ocurrió con Milos Forman, quien al llegar a Estados Unidos se vio privado de su compatriota y colaborador habitual Miroslav Vondřiček y se peleó con su nuevo director de fotografía Haskell Besler en Alguien voló sobre el nido del cuco, One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975, atrapado sin salida, antes de que se separaran. Muchos directores de fotografía de la nueva generación como Gordon Willis o Laszlo Kovacs gozan, sin embargo, de una relación mucho más armoniosa con sus directores. Ya hemos mencionado las parejas realizador/director de fotografía, que suelen ser más frecuentes en Europa que en Estados Unidos. David Lean y Freddie Young en Inglaterra, Claude Chabrol y Jean Rabier. Jean-Luc Godard y Raoul Coulthard, Eric Rohmer y Néstor Almendros en Francia, Wim Wenders y Avi Müller, Rainer Werner Fassbinde y Michael Ballhaus en Alemania. Son numerosos los directores de fotografía que han pasado a la dirección de películas. Aunque casi nunca ha sido una situación duradera, como muchos otros, Rudolf Matteo o Haskell Besler fueron directores por un día. Otros, sin embargo, han disfrutado de un éxito continuado, como Freddie Francis o George Stevens. 3. Técnicas fotográficas. Como señala Michel Chion, el director de fotografía es un pintor, pero un pintor singular. Solo puede elegir parcialmente sus instrumentos y sus colores, y procede por sustracción, como si partiese de un cuadro lleno de detalles para suprimir las 3/4 partes. A pesar de estas extrañas condiciones de trabajo, a veces consigue hacer maravillas. 9. Esta sustracción se refiere a la eliminación de la definición, el contraste y la saturación excesivos. Una imagen totalmente nítida es ideal para la fotografía científica o industrial. Pero no siempre lo es para un director de fotografía, que suele esmerarse en romper la definición excesiva mediante el denominado desenfoque artístico. Para obtener esa imagen difusa se recurre a la utilización de varios tipos de tules, medias, redecillas, etc. Colocados delante del objetivo, a distintos filtros, a brumas pulverizadas durante el rodaje, o a sobreexposiciones y subexposiciones intencionadas. El enfoque suave. Soft focus. Es un sistema asociado a las investigaciones artísticas de los años 20 que encontró una nueva juventud en los años 70. Especialmente gracias a Conrad Hall, responsable de la fotografía de películas como Dos hombres y un destino, Butch Cassidy and the Sundance Kid, George Roy Hill, 1969. Sin embargo, el abuso de las imágenes difusas acabó cansando y directores de fotografía como Gordon Willis lamentaban esta epidemia de filtros neblinosos. De igual modo que el director de fotografía elimina de la imagen parte de su definición, también puede emprenderla con el contraste o la saturación de colores que considere excesivos. Los 70 también fueron la edad de oro del color poco saturado,
sobre todo con el uso del flasheado de la película. Este flasheado consistía en exponer brevemente la película a una cierta dosis de luz, bien durante el rodaje, bien en el laboratorio, para inyectarle un velo neutro o coloreado. De este modo se suavizaban los contrastes iluminando las zonas de sombra y en algunos casos se viraban los colores hacia el pastel, o se les daba una dominante. Este trabajo sobre la exposición permitió a los directores de fotografía encontrar unos colores y contrastes diferentes y personalizados a partir de las características que imponía el soporte del MEC. ADO. 3.1. Blanco y negro o color. La aparición del color tal y como lo conocemos hoy que se produjo a finales de los años 30 y principios de los 40. Fue saludado como un instrumento capaz de perfeccionar el realismo de las producciones cinematográficas, pero no provocó ningún cambio espectacular o inmediato del lenguaje cinematográfico. Algunos directores se opusieron violentamente, una resistencia incluso superior a la que se produjo con la aparición del sonoro. Estos directores se consideraban particularmente atentos a los valores estéticos y creían que una técnica todavía imperfecta y pensada únicamente para el espectáculo solo supondría una limitación. Por otra parte, se llegó a una especie de convención tácita por la que determinados géneros, el filme épico histórico, el musical, el western, debían rodarse preferentemente en color, mientras el cine negro o el drama psicológico debían continuar fieles a blanco y negro. La convención dictaba que el blanco y negro era preferible para las películas de corte realista y durante los años 40 y 50 convivieron felizmente el color y el blanco y negro. No sería hasta los 60 cuando se produjo una difusión generalizada del color, a la que seguramente contribuyó el progresivo perfeccionamiento de las técnicas. Muchos realizadores que se habían resistido a adoptar esta fórmula, como Antonio Uni, dejaron de lado sus reticencias. Lamentablemente, el surtido de soportes con el que cuenta un director de fotografía en la actualidad es ridículamente reducido y se limita a 2 o 3 emulsiones. Cuando Fuji lanzó al mercado su película en color de alta sensibilidad, despertó la somnolencia del mercado y obligó a la poderosa Kodak a contraatacar con otra emulsión sensible de 250 ASA. El lanzamiento de la nueva Kodak se produjo en tan solo 3 meses. Lo que demuestra que estaba preparada desde hacía mucho tiempo, pero que el fabricante no había considerado útil que el cine se beneficiara de ella. Estas emulsiones amplían un poco las posibilidades de elección de los operadores, aunque hay que señalar que existía mucha más variedad en los soportes para blanco y negro. Actualmente, la elección entre blanco y negro y el color suele estar decidida de antemano por las leyes del mercado. Una película en blanco y negro no solo no resulta comercial en las salas, sino que tampoco tiene apenas posibilidades de venderse a una televisión. Además, la calidad del revelado en blanco y negro realizado por los laboratorios, que había adquirido un enorme refinamiento entre los años 30 y 50, ha descendido considerablemente. Como señala Néstor Almendros, por una parte, los laboratorios ya no saben revelar blanco y negro. No obtienen la riqueza y variedad en negros, blancos y grises de antes. Por otra, los directores de fotografía de ahora ya no sabemos iluminar bien en blanco y negro. Es un arte perdido. 10. El color tiende a ser un elemento subconsciente en el cine. Es más emocional, expresivo y atmosférico que intelectual. Los psicólogos han descubierto que la mayoría de la gente trata de interpretar las líneas de una composición, pero acepta el color pasivamente, permitiéndole que sugiera ambientes más que objetos. Las líneas están asociadas con los nombres, mientras el color está asociado con los adjetivos. A veces se cree que las líneas son masculinas y el color femenino. Tanto las líneas como el color sugieren significado, aunque de modo diferente. Desde los primeros tiempos los artistas visuales han usado el color con motivos simbólicos. A pesar de que el simbolismo del color es probablemente adquirido culturalmente, sus implicaciones son sorprendentemente similares en diferentes sociedades. Los colores saturados, intensos y vívidos, han sido usados en incontables contextos para expresar el calor y la tensión de un escenario, para mostrar emociones poderosas y para representar acciones violentas. Los colores saturados pueden emplearse en toda la imagen o en solo una porción para llamar la atención sobre una parte de ella. Algunos directores explotan deliberadamente la tendencia del color a resultar chillón o llamativo. Como Fellini en Giulietta de los Spiritus, Giulietta degli Spiriti, 1965, o Bob Fosse en Cabaret, 1972. Por el contrario, los colores no saturados son apagados,
pálidos y sin brillo. Los cineastas pueden usarlos para sugerir una falta de energía o el agotamiento de una vida, como en el Nosferatu de Werner Herzog. También pueden establecer y reforzar ciertas atmósferas a lo largo de un filme. Como ocurre en Sleepy Hollow, Tim Burton, 1999, donde casi todo es de un apagado verde, marrón, negro o varios tonos de gris. En general, los colores fríos, azul, verde, violeta, tienden a sugerir tranquilidad, relajación, serenidad, razón, distancia y, a veces, tristeza y melancolía. También tienen tendencia a retroceder en una imagen. Los colores cálidos, rojo, amarillo, naranja, sugieren agresividad, violencia y estimulación. En Occidente se tiende a creer que son animados, sexys, peligrosos y asertivos. Llaman la atención sobre sí mismos, por lo que tienden a dirigirse hacia el primer plano de la imagen. El blanco, que no es estrictamente hablando, un color, se suele asociar con inocencia y pureza en sociedades occidentales. También puede implicar una ausencia de emoción o emociones contenidas. El negro, que tampoco es un color propiamente dicho, es frecuentemente asociado con la muerte o con el mal. Es el color elegido por muchos países para el luto. En algunos contextos formales, las ropas negras pueden ser vistas como majestuosas y elegantes. El carácter convencional del color y la amplitud de funciones y significados que puede asumir es evidente en aquellas películas que, con distintas motivaciones expresivas y estilísticas, utilizan la alternancia de secuencias en color y en blanco y negro. Esta alternancia suele emplearse como indicación temporal, pasado en blanco y negro / presente en color, como diferenciadora de realidades y para lograr efectos contrapuntísticos y nostálgicos. En El Mago de Oz. The Wizard of Oz. Victor Fleming. 1939. Esta alternancia diferencia el gris mundo real y el brillante mundo de fantasía en el que se adentra Dorothy. Mientras Nutet Bruillard. Alain Resnais. 1955. Se basa en la contraposición de tomas en color, relativas a campos de concentración nazis filmados en la época de la realización de la película, y tomas en blanco y negro pertenecientes a documentales de la época. La alternancia cumple aquí una función de indicación temporal. Pero también produce un efecto contrapuntístico entre la irrealidad en colores de esos lugares transformados en museos y la realidad escalofriante plasmada en blanco y negro. Sin embargo, como observa Louis Janetti, 11, el problema de esta técnica es su simbolismo fácil. Una variación más efectiva es simplemente no usar demasiado color, dejar que predominen el blanco y el negro. El cine contemporáneo, fiel a su espíritu autorreferencial, ha recuperado el cine en blanco y negro después de un periodo de casi completo abandono. No se trata de un arte tan perdido como creía Almendros. En la última película, The Last Picture Show, 1971, y Luna de Papel, Paper Moon, 1973, Peter Bogdanovich hace prevalecer el intento de reproducir a la perfección las técnicas fotográficas del cine del pasado. Woody Allen ha realizado varias películas con espléndida fotografía en blanco y negro de Gordon Willis. Manhattan, 1979, Recuerdos. Stardust Memories, 1980, Zelig, 1983, Broadway Danny Rose, 1984, Sombras y Niebla, Shadows and Fog, 1992, o Celebrity, 1998. Wim Wenders también ha dirigido varias películas en blanco y negro. Alicia en las ciudades, Alice in den Staaten, 1974, En el curso del tiempo, Im Lauf der Zeit, 1976, o El estado de las cosas, Der Stand der Dinge, 1982. Tim Burton ha recurrido a la fotografía en blanco y negro en Vincent. 1982. Frank Canuini. 1984, y Ed Wood, 1994, fotografía de Stephen Zapsky, y hubiera rodado de igual modo Sleepy Hollow si los productores no hubieran presionado tanto en contra de esta ocurrencia tan anticomercial. Encontramos otros ejemplos de interés en Toro Salvaje. Raging Bull, Martin Scorsese, 1980, fotografía de Michael Chapman, y El hombre elefante, de Elephant Man, David Lynch, 1980, fotografiada por Freddie Francis. 3.2. La iluminación.
La iluminación es uno de los elementos que crea, o al menos ayuda a crear, el ambiente y la atmósfera necesarios para narrar una historia. Dentro del mundo teatral, Adolphe Appia fue el primero en asegurar que las sombras son tan importantes como las luces y fue uno de los primeros en usar la luz como elemento de expresión. Incorporó, junto con David Belasco, el expresionismo en la puesta en escena. La iluminación es el elemento más importante en la dirección de fotografía y la tarea a la que el director de fotografía presta su atención principal. Estudia las características del filme de modo que puede predecir qué efecto tendrá al traducir la escena sobre la pantalla. Entonces manipula las luces en consecuencia. Los filtros son una ayuda, pero es la iluminación lo que da forma a la realidad enfrente de las lentes, otorgándole profundidad o planicie, emoción o aburrimiento, realidad o artificialidad. La fotografía intenta crear y sostener una atmósfera capturada sobre la pantalla. Es necesaria cierta cantidad de luz para poder registrar la película, pero el modo en que la escena será retratada en la pantalla depende de la calidad y de la distribución de la luz. Hay tres aspectos a considerar. Si la fuente es dura o suave, el ángulo de tirada, el camino que sigue la luz, y el color de la luz. Una fuente puede ser descrita como dura o suave en función de la clase de sombras que crea. La luz que viaja directamente desde el filamento de la bombilla hasta el sujeto con solo una lente de por medio causará por lo general profundas sombras marcadamente definidas. Si la luz se hace rebotar sobre una superficie es reflectora difusora. O si es difundida por algún tipo de sustancia traslúcida suspendida entre la luz y el objeto, las sombras serán más débiles y menos definidas. La superficie difusora actúa como una multitud de pequeñas fuentes. La dureza o suavidad de la luz depende del tamaño y distancia de la fuente efectiva. En cuanto al ángulo de tirada, la dirección desde la que viene la luz sugerirá la atmósfera de la escena, la hora del día y el tipo de lugar. También moldeará los objetos de la escena, mostrando su forma y textura o quizás escondiéndolas intencionadamente. A menudo el uso creativo del color no tiene como propósito el realismo, o la situación justifica una luz de color distinta a la temperatura de color apropiada. En tales casos, se pueden emplear filtros de gelatina en las fuentes de luz. Los objetivos de una buena iluminación serían, para Martínez Abadía y Serra Flores, 12, los siguientes. O dar la sensación de tridimensionalidad, esto es, dar volumen y profundidad a la imagen con el fin de hacerla más visible. O potenciar los valores de todos aquellos elementos que forman parte de la composición. O es un elemento esencial para crear el ambiente y la atmósfera necesarios para producir sensaciones, emociones o reacciones en el espectador. O debe ser determinante para crear o potenciar el centro de interés de la imagen. De acuerdo con el famoso director de fotografía John Oultan, 13, el propósito de la iluminación puede verse en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Cuando se ilumina por cantidad. Se ilumina para la exposición. Para asegurarse de que una cantidad suficiente de luz alcanza cada esquina del decorado, y que está apropiadamente equilibrada, de modo que ninguna parte del filme esté sobreexpuesto o subexpuesto. Al iluminar para calidad, el director de fotografía se esfuerza por lograr los siguientes valores. 1. Orientación. Para permitir a la audiencia ver dónde está teniendo lugar la historia. En el teatro el ojo del espectador solo puede viajar desde una visión general del escenario a una imagen más cercana de la fisonomía del actor con la ayuda de unos prismáticos. Dependiendo de la distancia a la que se encuentre de las candilejas. Es casi imposible para el espectador el poder apreciar las expresiones faciales de los actores. El cine ha solucionado este inconveniente en gran medida. La pantalla ofrece la ventaja, aunque no siempre se utilice, de poder fotografiar la historia desde la posición que el director estima que le gustaría verla a la audiencia. El éxito de una película puede depender de la habilidad del director en anticipar los deseos de la audiencia a este respecto. La cámara es el ojo de la audiencia. Cuando se aproxima, la audiencia se mueve con ella. Cuando se concentra en un objeto particular, la concentración de la audiencia está fija en él. 2. Atmósfera o ambiente, estación del año y hora del día. Cada miembro del equipo de producción que lee el guión de rodaje visualiza la historia desde un punto de vista diferente. El director de fotografía visualiza la película simplemente desde un punto de vista fotográfico. Determinar la iluminación y el ambiente de cada secuencia o escena particular. En otras palabras, cómo usar los ángulos, las luces y la cámara como un medio para contar la historia. 3.
Belleza pictórica, placer estético. Los planos generales, aunque no usados tan profusamente como antaño, añaden valor artístico a la película. 4. Profundidad, perspectiva, ilusión tridimensional. La ilusión de tridimensionalidad, la profundidad fotográfica, es creada por un diseño geométrico de colocación de los personajes y los accesorios y la apropiada distribución de luces y sombras. La ilusión se lleva a cabo mediante el empleo de una gama completa de sombras que van desde el negro al blanco. El trabajo del director de fotografía depende de las opciones del rodaje. En estudio o en decorados reales, en interiores o en exteriores. El rodaje en estudio le permite crear toda la iluminación desde el principio. Mientras el rodaje en exteriores implica trabajar a partir de la luz natural, que puede ser tanto fuente de placer como de consternación. El rodaje en exteriores no resulta más fácil, sobre todo porque hay que tener en cuenta los caprichos meteorológicos. Para mantener la continuidad visual de la escena. Las variaciones climáticas obligan en ocasiones a utilizar una masa considerable de luces con el fin de compensar el sol que desaparece o de neutralizar sus efectos. El director de fotografía debe resolver dos problemas de gran importancia. La continuidad visual y la lógica de la iluminación que suelen pasar desapercibidos para el público, puesto que se trata precisamente de borrar las huellas del artificio. Conservar la continuidad cuando se ruedan planos sucesivos con horas e incluso días y kilómetros de distancia es una verdadera proeza. Tampoco resulta más fácil conservar la armonía entre interiores y exteriores. Aunque los soportes, objetivos y sistemas de iluminación actuales permiten rodar en cualquier momento, las variaciones de luz continúan creando cambios cromáticos en la película en color. El director de fotografía debe cuidar el llamado raccord de luz empleando todos los medios a su alcance, ayuda de iluminación artificial, filtros, etalonaje. La lógica de la iluminación. Sencilla en principio pero difícil de respetar. Supone que la luz que cae sobre el decorado y los actores sea coherente con las fuentes de luz que tiene efectivamente la escena, sol, ventanas, lámparas, velas. La justificación de la luz es algo que no siempre se respeta en cine, pero que directores fotografía como Néstor Almendros han convertido en su credo. Aunque sea en tonos menos radicales, casi todos los directores de fotografía de hoy en día reivindican la lógica visual. Sin embargo, muchos aceptan hacer trampas con fines estéticos por lo que se refiere a los rostros, pero también con fines barrocos o expresivos. De este modo, los cambios visibles de luz, que ya habían aparecido en diversas películas de Fellini, fueron empleados por Vittorio Storaro en Corazonada, One Frame the Heart, Francis Ford Coppola, 1982. Algunos directores de fotografía se basan en una concepción abstracta previa. Mientras otros prefieren esperar al rodaje y a la confrontación con la materia visual para decidir sobre la luz de la película. La representación visual previa es fundamental para Vittorio Storaro. Que en muchas películas, como las de Coppola o las de Bernardo Bertolucci, ha tratado de apoyarse en una simbología personal de los colores tratando de utilizarlos como expresión de conceptos. Lo más habitual es que cualquier película trate de definir una especie de clima cromático y de gama de efectos característicos. 3.2.1. Estilos de iluminación. Los historiadores del arte distinguen a menudo entre un estilo pictórico y un estilo lineal, distinción que también resulta útil aplicada al arte fotográfico. Un estilo pictórico tiene bordes suaves, es sensual y romántico. Viene tipificado por los paisajes impresionistas de Claude Monet y las voluptuosas figuras de Renoir. La línea es desenfatizada. Los colores y las texturas brillan en un ambiente vagamente definido y radiantemente iluminado. Por otra parte, el estilo lineal enfatiza el dibujo, los bordes marcadamente definidos y la supremacía de la línea sobre el color y la textura. Este es el estilo de Da Vinci, Ingres y de las ilustraciones realizadas por Tim Burton. Las películas también pueden ser fotografiadas en un estilo pictórico o lineal, dependiendo de la iluminación, las lentes y los filtros. En la tradición de la iluminación cinematográfica es posible distinguir varios estilos, igual que en la obra de los grandes maestros de la pintura. Existen tres estilos pronunciados usados por los directores de fotografía. Luz en clave alta o Iki. Como en los cuadros de Turner, Whistler y algunos de Degas, luz en clave baja o Louki, como en las obras de Rembrandt y Caravaggio, y una tonalidad gradual, como en los cuadros de Angra.
No es infrecuente que un realizador solicite a su director de fotografía un tipo de iluminación similar a la empleada por un pintor. Paul Willard asegura que el pintor que más a menudo se pide que emule es Vermeer. 14. En cine, el estilo de iluminación está determinado usualmente por el tema y la atmósfera del filme, además de por su género. John Oulton, 15, señala 3 categorías principales desde el punto de vista de la iluminación: comedia, musical, comedia y slapstick, drama y misterio. La iluminación de cada una requiere un enfoque diferente. Una vez se ha decidido el tono de la película, el guión se divide en secuencias y escenas y se trabaja por separado la atmósfera y la iluminación de cada una de ellas. Las comedias y los musicales, por ejemplo, tenderán a ser iluminadas en Ikki, con una iluminación brillante y uniforme y pocas sombras visibles. Se consigue mejor en colaboración con el director artístico, dado que los decorados y vestidos deberían tener tonos claros. La iluminación para conseguir un efecto Ikki empleará a menudo mucha iluminación suave y difusa con relativamente pocas sombras. Las comedias musicales se iluminan con una brillante y estilizada luz de ensueño. Para este tipo de fotografía, las fuentes de luz y la lógica en la iluminación no significan nada. Debería predominar un sentimiento de alegría a lo largo de todo el filme y los decorados deben ser iluminados en consecuencia. Cuando solo unas pocas áreas del encuadre están bien iluminadas y hay muchas sombras profundas, el efecto es low-key. Es la proporción del área de sombras oscuras en relación a las áreas adecuadamente iluminadas la que crea este efecto. De nuevo, el director artístico puede ayudar, proporcionando decorados y vestuario oscuros. Esta técnica fue adoptada en Estados Unidos a través de la influencia de los operadores alemanes y del cine expresionista. Las películas dramáticas, de misterio y de suspense son generalmente low-key, con sombras difusas y focos de luz atmosféricos. La tonalidad gradual tiene como finalidad producir un efecto tonal de grises degradados. Es lograda a menudo con una luz suave iluminando uniformemente la escena, creando sombras débiles con las gradaciones tonales frecuentemente pintadas en los decorados o creadas en el vestuario y maquillaje de los actores. Algunas veces se pintan sombras artificiales. Sin embargo, estos 3 estilos no cubren en absoluto todos los enfoques de la iluminación cinematográfica. Cada tono de iluminación es solo una aproximación y algunas imágenes consisten en una combinación de estilos de iluminación. Las películas rodadas en estudio son generalmente más estilizadas y teatrales. Mientras que la fotografía en exteriores tiende a emplear la iluminación disponible, con un estilo de iluminación más natural. En el cine clásico los estilos visuales tendían a variar en función del estudio y su marca de fábrica, del director de fotografía y del género. Hoy en día se continúa respetando en gran medida la convención según la cual una película policíaca debe filmarse con luz contrastada y dramática. Low-key, mientras una comedia solo puede ser luminosa y con una luz ambiental clara, high-key. No obstante, la iluminación puede ser usada para subvertir el contenido y las convenciones genéricas de una película. Tal y como hizo Laszlo Kovacs en Los cazafantasmas. Ghostbusters, Ivan Reitman, 1985, donde el director le pidió a Kovacs, en contra de la tradición y a riesgo de desconcertar a la audiencia, que empleara una luz low-key en una comedia. La luz y la oscuridad tienen connotaciones simbólicas desde el nacimiento de la humanidad. La Biblia está cargada de simbolismos sobre la luz y la oscuridad y también Rembrandt y Caravaggio usaron los contrastes de luz y oscuridad con fines psicológicos. En general, los artistas han usado la oscuridad para sugerir miedo, maldad y lo desconocido. La luz usualmente sugiere seguridad, virtud, verdad, alegría. Dadas estas asociaciones simbólicas convencionales, algunos cineastas le dan la vuelta deliberadamente a las expectaciones sobre la luz y la oscuridad. Los filmes de Hitchcock intentan sacudir a los espectadores al exponer su superficial sentido de seguridad. Muchas de sus escenas más violentas tienen lugar bajo la deslumbrante luz del día. Como expone Janetti, 16, la iluminación puede ser empleada de un modo realista o expresionista. El realista tiende a favorecer la luz disponible, al menos en las escenas en exteriores. Incluso al aire libre. Sin embargo, la mayoría de los cineastas usan ciertas lámparas y reflectores, bien para aumentar la luz natural o, en días soleados, para suavizar los duros contrastes producidos por el sol. La luz disponible tiende a producir un aspecto documental en la imagen fílmica, unos bordes duros y una ausencia de modelado suave. Para los planos interiores.
Los directores realistas tienden a preferir imágenes con una fuente luminosa obvia, una ventana, una lámpara, o usan a menudo un tipo de iluminación difusa sin fuertes contrastes. Los realistas no usan una iluminación evidente a no ser que su fuente esté determinada por el contexto. Los formalistas usan la luz menos literalmente. Están guiados por sus implicaciones simbólicas y a menudo reforzarán estas cualidades distorsionando deliberadamente las pautas de iluminación natural. Un rostro iluminado desde abajo casi siempre parece siniestro, incluso si el actor asume una expresión totalmente neutra. Al mismo tiempo, esta iluminación produce como resultado una cierta cualidad angelical, conocida como el efecto halo. Sin embargo, la iluminación espiritual de este tipo tiende a rozar el cliché. La backlight, una especie de semisilueta, es suave y etérea. Es especialmente evocativa cuando se usa para destacar el cabello rubio. A través del uso de focos una imagen puede ser compuesta de violentos contrastes de luz y oscuridad. La superficie de tales imágenes parece desfigurada, hecha pedazos. Los directores formalistas usan severos contrastes con propósitos psicológicos y temáticos, así como efectivas sobreexposiciones en secuencias de pesadilla y fantasía. 3.3. Profundidad, textura, objetivos y ángulos. La mayor parte del tiempo el director de fotografía está intentando recrear una realidad tridimensional en una pantalla bidimensional. La profundidad puede ser controlada a través de la manipulación de muchas variables. Formas y volúmenes, tamaños y distancias, color y luz, movimiento, del sujeto y de la cámara, y lentes, perspectiva. La mayoría de estas variables son responsabilidad directa de otros miembros del equipo de producción, como el director artístico, el diseñador de decorados, el maquillador y el director del filme. Aunque se concentre en su propia contribución, la iluminación, el director de fotografía está involucrado en la coordinación de todos ellos. Muchos directores de fotografía de la época del blanco y negro estaban obsesionados con crear una profundidad en la imagen mediante la iluminación. También tenían técnicas muy estudiadas para compensar la ausencia de colores mediante verdaderas gamas de grises, tratando de transponer las diferencias cromáticas mediante sutiles variaciones de luz. Por otra parte, según la tesis clásica, en lo que se refiere a la fotografía de cine hay una diferencia fundamental entre el blanco y negro y el color. El blanco y negro obliga a separar a los personajes del fondo del decorado mediante efectos de luz. Como el contraluz de la iluminación académica, pero al rodar en color, la profundidad es expresada de modo adicional mediante las separaciones cromáticas. Las películas en blanco y negro. Por carecer de esta ventaja, son más difíciles de iluminar que las películas en color, ya que debe dedicarse más tiempo y cuidado para obtener una imagen tridimensional. La textura es revelada a través de muchas sombras pequeñas. Dado que las sombras definidas son más efectivas para este propósito, se emplea una fuente de luz dura. Si por el contrario queremos suavizar una superficie, como un rostro, una iluminación frontal suave es la más adecuada. Como la forma y la textura son expresadas por las sombras, los diseñadores pintan a veces sombras en sus decorados para crear la apariencia física deseada, como ocurre en el gabinete del Dr. Caligari. A menudo la textura no es una superficie, sino una sustancia suspendida en el aire. Lluvia, niebla, partículas de polvo, vapor y otros elementos semejantes son mejor vistos cuando se iluminan desde atrás, backlight. Al igual que la escala del encuadre. También el objetivo usado, o más exactamente, su longitud focal, puede producir resultados muy variados en lo que se refiere al espacio y a las relaciones entre la figura y el fondo. Los objetivos se caracterizan, entre otras diferencias, por el ángulo visual que abarcan. Los objetivos normales presentan un campo de visión y una perspectiva que corresponde a las imágenes percibidas por el ojo humano, entre 40 y 50 milímetros. Los objetivos cortos o angulares, 25-18-14 mm, permiten encuadrar un campo visual muy vasto. Se utilizan generalmente para filmar paisajes panorámicos o para dar una impresión de amplitud a decorados exiguos, aunque presentan el inconveniente de ciertas distorsiones visuales. Sitúan al personaje integrado en el fondo, alargan el espacio, aceleran los desplazamientos y producen deformaciones marginales, es decir, las verticales se curvan en el borde de la imagen. Los objetivos largos o teleobjetivos, 50 a 135 mm, se emplean para aproximar imágenes lejanas y para primeros planos.
Comprimen la perspectiva, restringen el espacio, no permiten ver los objetos lejanos y ralentizan los desplazamientos. Su profundidad de foco es mínima y produce fondos fuera de foco que son utilizados estéticamente en los retratos. El objetivo de distancia focal variable o zoom permite modificar el campo de visión, acercándose o alejándose de un sujeto con el simple manejo de una varilla lateral que hace desplazar las lentes en el interior del objetivo. Así, el plano queda permanentemente enfocado. No sustituye el traveling porque no se produce un desplazamiento de perspectivas lateralmente, ni hay impresión tridimensional. Aunque se han hecho grandes progresos, el zoom es un objetivo de menor calidad óptica y menor diafragma que los objetivos fijos. Como indica Stephen Prince, 17, algunos cineastas están estrechamente identificados con ciertos tipos de objetivos. De este modo, directores como Orson Welles, Martin Scorsese o Tim Burton tienden a favorecer lentes cortas. El ángulo desde el que un objeto es fotografiado puede servir a menudo como un comentario autoral sobre el contenido. Si el ángulo es ligero, puede servir como un modo sutil de coloración emocional. Si el ángulo es extremo, puede representar el principal significado de una imagen. Los directores de la tradición realista tienden a evitar ángulos de cámara extremos. La mayoría de sus escenas están fotografiadas a nivel de los ojos, aproximadamente el modo en que un observador real podría ver la escena. Usualmente estos directores intentan captar la vista más clara de un objeto. Los planos a nivel de los ojos son apenas intrínsecamente dramáticos, ya que tienden a ser la norma. Virtualmente todos los directores utilizan estos planos, particularmente en escenas enunciativas rutinarias. Por el contrario, los directores formalistas no están siempre preocupados por la imagen más clara de un objeto, sino por la imagen que mejor plasma la esencia expresiva de un objeto. Los ángulos extremos conllevan distorsión. Sin embargo, muchos cineastas creen que al distorsionar la superficie realista de un objeto se logra una mayor verdad, una verdad simbólica. Tanto los directores realistas como los formalistas saben que el espectador tiende a identificarse con la lente de la cámara. Los realistas desean que la audiencia olvide completamente que hay una cámara, mientras que los formalistas están constantemente llamando la atención sobre ella. Los ángulos desde arriba, picados, reducen la estatura de los objetos fotografiados. El movimiento se aminora, con lo que no es efectivo para expresar un sentido de velocidad, aunque sí para sugerir tedio. Incrementan la importancia del decorado o del ambiente, ya que el escenario parece tragarse a la gente. Estos ángulos reducen la importancia de los sujetos. Una persona parece inofensiva e insignificante cuando se fotografía desde arriba. También es efectivo para expresar el automenosprecio de un personaje. Los ángulos bajos tienen el efecto opuesto a los altos. Un ángulo extremadamente bajo, contrapicado, puede hacer que los personajes parezcan poderosos y amenazadores, mientras el espectador queda en una posición de máxima vulnerabilidad, inmovilizado contra el suelo, dominado. Incrementan la altura y por lo tanto son útiles para sugerir verticalidad. De un modo más práctico, incrementan la altura de un actor bajo. La acción se acelera y, especialmente en escenas de violencia, los contrapicados captan un sentido de confusión. El entorno es usualmente minimizado. Psicológicamente, los ángulos bajos incrementan la importancia del sujeto. La figura se alza amenazadora sobre el espectador, al que se hace sentir inseguro y dominado. Una persona fotografiada desde abajo inspira miedo, sobrecogimiento y respeto. Por esta razón los contrapicados son frecuentemente utilizados en los filmes de propaganda o en escenas que retratan heroísmo. El ángulo cenital o vista de pájaro es quizás el ángulo más desorientador de todos. Dado que rara vez vemos los sucesos desde esta perspectiva, el contenido de tales planos puede parecer inicialmente irreconocible y abstracto. Por esta razón, los cineastas tienden a evitarlo. Sin embargo, en ciertos contextos este ángulo puede ser muy expresivo. Nos permite observar una escena desde arriba como poderosos dioses. Algunos cineastas eluden los ángulos porque son demasiado manipuladores y críticos. Los planos a nivel de los ojos nos permiten decidir por nosotros mismos qué tipo de personas nos están siendo presentadas. Los ángulos oblicuos. Las personas fotografiadas en un ángulo oblicuo parecerán que están a punto de caer a un lado. Este ángulo es utilizado a veces en planos que muestran el punto de vista de un personaje, para sugerir el desequilibrio de un borracho, por ejemplo.
Psicológicamente, los ángulos oblicuos sugieren tensión, transición y un movimiento obstaculizado. Producen un sentido de irresolución, de ansiedad visual. Las líneas horizontales y verticales naturales de una escena se convierten en diagonales inestables. Estos ángulos no se usan a menudo, ya que pueden desorientar al espectador. En escenas que retratan violencia, sin embargo, pueden ser efectivos a la hora de captar precisamente este sentido de ansiedad visual. 3.4. La cámara se mueve. En los inicios del cine la cámara dejó muy pronto de permanecer inmóvil durante la toma. Primero se empezó a hacerla girar lateralmente sobre el pie. Panorámicas horizontales. O verticalmente. Panorámicas verticales. Luego se desplazó mediante distintos tipos de grúas. Traveling y traslado a mano. La invención del objetivo de distancia focal variable o zoom aportó una nueva forma de cambiar el encuadre sin necesidad de mover la cámara. Esta innovación suponía un cambio en el concepto del cambio de encuadre, puesto que permite ampliar un detalle de una imagen sin modificar su perspectiva. Sin embargo, muchos directores de fotografía y cámaras desconfían del zoom y de su efecto artificial y recurren a él lo menos posible. Las técnicas actuales para desplazar la cámara son variadas y complejas. A los sistemas clásicos de carrito, grúa o silla de ruedas sobre la que se sienta el operador empujado por los maquinistas, se añaden procedimientos de telecontrol. La cámara se fija en el extremo de un brazo articulado o incluso en un pequeño vehículo volante y se controla a distancia. Y nuevos aparatos de transporte para el operador, siendo el más conocido la Steadicam. La técnica de la cámara al hombro. Con sus inevitables sacudidas en el encuadre, introducen un tipo de imagen inestable, movida, que se ha convertido en una figura de estilo en algunos directores como Pasolini. Las cámaras de 35 mm son ahora más flexibles y portátiles. Por lo que no es raro que cámaras muy hábiles y experimentadas filmen películas enteras a mano sin que el espectador perciba el traqueteo antiguamente asociado a esta técnica. Alien, el octavo pasajero, Alien, Ridley Scott, 1979, se rodó en gran parte de este modo por el cámara Derek Van Lint, con el fin de conseguir mayor intensidad y realismo. Sin embargo, con el ojo puesto en el visor, el operador no sabe dónde pone los pies, lo que limita sus movimientos. Este es uno de los motivos por los que el operador Garrett Brown creó durante los años 70 una máquina que bautizó como Steadicam, cámara estable. El operador, que debe ser muy fuerte, lleva todo un arnés en el que la cámara se equilibra mediante un sistema de suspensión flexible. Vigila el encuadre en una pequeña pantalla. Por lo que la cámara puede colocarse fuera del alcance de su ojo. A distintas alturas y en distintas direcciones mientras se está moviendo, y seguir rápidamente a un actor por pasillos, escaleras, pendientes, etc. Los primeros usos significativos de la Steadicam jugaron con esta capacidad espectacular. Precisamente en escenas de acción y persecución, como en Marathon Man, John Schlesinger, 1976, o El Resplandor, de Shining, Stanley Kubrick, 1980. Más tarde se refinaría su uso para efectos más discretos. El cámara compone la imagen como el fotógrafo o el pintor. Ajustándose a leyes de equilibrio, de armonía, de legibilidad, de distribución de las masas y de las luces, etc., que se han ido formando a lo largo de siglos de tradición gráfica. Sin embargo, el cámara debe contar con una serie de condicionantes. Los límites del cuadro. Incluso cuando está fijo, son forzosamente aproximados, ya que debe tener en cuenta los cortes y modificaciones de formato que puede sufrir la imagen en la proyección o en su emisión televisiva. Por otra parte, la imagen que está encuadrando es móvil y se desplaza, lo que exige adaptar las normas relativas a la imagen fija. El operador puede traducir sus gustos y personalidad en la composición del encuadre, dependiendo de un margen de libertad limitado por varios factores. Las peticiones más o menos precisas del director, que le puede dar un storyboard como modelo. Y los condicionamientos técnicos que no hay que mostrar, como la jirafa del operador de sonido o su sombra, los focos, los demás miembros del equipo, los reflejos en los espejos, etc.